Bienvenidos a este nuevo episodio de Lee la letra chica. El día de hoy es un capítulo especial en el sentido de lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes de empezar el capítulo me gustaría dejarles una pregunta, más que nada para que sepan a lo que vamos. Fíjate, ¿alguna vez has sentido que trabajas incansablemente pero sientes que no es suficiente? Hoy no hablaremos de finanzas personales, sino de la psicología del dinero. El dinero no es solo una moneda, sino es un espejo de nuestra autovaloración. ¿Cómo estás, Carelia? Te dejo Muy ahora. bien, muy bien. ¿Cómo estás, Pato? Yo bastante contento, siento que nos ha ido bastante bien. ¿Sí? De a poquito me voy soltando. Ah, sí, eso es bueno. Me voy Bueno, soltando, este es sí. el episodio número 9. Estamos a uno de cerrar la temporada número 1 de este podcast. Y después de episodio número 10 nos vamos a tomar 2 semanas de descanso. Al menos eso es lo planificado. Ya veremos. Y bueno, quería darle en general las gracias a los que nos ven porque ha sido una experiencia extraordinaria. A los que nos comentaron, a los que dejaron su like, a los que compartieron, a los que repostearon, a todos. A los que nos dieron feedback en privado y en público, pues muchísimas gracias, porque eso nos ha hecho crecer. A Patricio le ha hecho soltarse y a mí recatar. Sí, se Mejor a agradece a toda la dejarla hablar. gente, a todo a quien nos ha dicho comentarios, tira para arriba, nos dan sugerencias de conversación. Yo les pido que en este caso sigan interactuando a través de nuestras redes sociales. Estamos respondiendo gran parte de los comentarios, pero yo creo que eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que en realidad las conversaciones que estamos teniendo capítulo a capítulo están llegando a la gente. ¿Crees? Sí, obviamente llega la gente que nos sigue desde el principio, gente conocida, gente familiar, pero también gente que ni idea, gente que nos ha seguido en Facebook. Facebook ha sido una explosión de gente que no sé de dónde salió y me tiene desconcertada. Pensé que el crecimiento iba a ser un poco más lento, pero también me tiene muy emocionada que a la gente que le tenía que llegar le llegó. Se han reabierto conversaciones, se han reestablecido algunos vínculos, se han aclarado cosas que quizás no se habían aclarado del todo y eso me hace muy feliz. Y bueno, volviendo al tema, que es el dinero de lo que vamos a hablar hoy. Eh, para mucha gente es un tema tabú, es un tema delicado y no entiendo por qué. Mira, yo creo que para partir podríamos conversar acerca de las creencias heredadas. Más que nada, quizá tú en alguna parte, en un momento de tu niñez, quizás escuchaste alguna frase que Mm, determinó en cómo piensas o cómo sientes el dinero. ¿Tienes alguna por ahí? desde que las que dejaste de referencia que el dinero no crece en las plantas, en las matas. Yo no tengo un árbol de dinero. O sea, O esa frase parece que te llegaron, ¿no? sí, sí, todas. O que ahorita no hay plata. Y eso siempre me ha chocado. No tengo plata, no tengo dinero. Yo a mis hijos le digo, no es que no tengo dinero, es que ahorita no. O sea, o más adelante, o en este momento no puedo, pero sí en un futuro. O vamos a esperar un poco. Pero no es nunca, no tengo plata, porque, ay, eso me parece terrible, decir Pero te que digo, no tengo ¿eso es lo plata. que le dices tú a tus hijos o A es lo mis que hijos escuchaste de nunca tus les he padres? dicho, no. De mis papás es que no tengo plata. O que la plata no se genera sola, que la plata no crece en los árboles. Y como niño uno no entiende, porque los niños pequeños no entienden. Entonces, yo cambié eso. A mis hijos nunca les he dicho que no, en el sentido de cuando piden algo razonable. Y mis hijos de verdad nunca han sido malcriados ni caprichosos en el sentido de las cosas que quieren. Eh, Me acuerdo una vez, Guillermo chiquito me dice, era una conversación que no recuerdo exactamente el contexto, pero fue más o menos así. Yo le pregunté algo y él me respondió que él no tenía todo lo que quería, pero sí todo lo que necesitaba. Al principio me pareció como feo, pero después reflexioné y es verdad, porque a veces no todo lo que quieres es bueno para ti, pero sí lo que necesitas.
Entonces yo nunca le he dicho que no a mis hijos de comprar algo que ellos requieran o que necesiten o que simplemente quieran, porque por ejemplo mi hijo es músico y toca el bajo, entonces si quiere un bajo nuevo, él tiene que ahorrar, pero no le he dicho que no lo voy a ayudar a, a, a comprarlo. Entonces no le digo que no, pero tampoco le digo que sí ya de inmediato. Que, ajá, te lo compro sin ningún esfuerzo, sin ninguna nada. No sé si me hago entender, pero nunca le he querido transmitir esas restricciones de la plata, del dinero, ese miedo que nos inculcaron a la generación X y en parte también a los millennials, a los primeros millennials, de la plata, del dinero, de la escasez. Pero De la principalmente escasez. a ti, Carelia, tus padres, ¿cuáles fueron las principales limitantes? Ay, ¿Cuáles que fueron éramos las frases? pobres. Ay, no, que porque tú crees que eres rica. O sea, no somos ricos. Este, y obviamente el contexto político también jugó un papel importante en mi país porque ya yo era adulta, estaba en mis 20, pero la primera vez que yo voté fue en contra de un tipo que decía que ser rico era malo, ¿Ya? de un Y militar golpista que gracias a Dios se murió. Este, sorry, pero fue lo único bueno que ha hecho en su vida, que hizo en su vida. Él ganó esa campaña diciendo que ser rico es malo y que la gente, los ricos nos habían quitado cosas y a mí a nadie me quitó con nada. Nadie te quita nada. O sea, tú la produces. El dinero es energía y tú lo produces. ¿qué Que pensaste tú en esa hay ocasión frente a Ay, esa eso me frase? daba rabia porque eso hacía crecer el resentimiento entre amigos, entre vecinos. Si tu amigo pensaba que tú tenías un poquito más de oportunidades o un poquito más de cosas o un poquito más de algo, entonces tú eras mala o te envidiaba. O sea, fomentó el resentimiento y la envidia entre venezolanos. Pero de Y cierta nosotros forma no éramos igual, así. igual influenció un poco el pensamiento de tus padres, ¿no? De mi mamá, sí, sí. Mi mamá votó por él. Y muchos amigos. Y mucha gente que conozco. Lo que pasa es que ahora se hacen los locos y piensan, ay, como yo nunca fui. Pero sí, Ya. la Sí, gente pues se yo, olvida muy rápido de lo que hace. por mi parte, yo sentí algo muy distinto en realidad. Tampoco no teníamos muchas cosas. eh, yo sabes que mi madre nunca, no sentí nunca que me dijera no hay plata. Siempre como que buscó como una forma súper amorosa de decirme, hijo, ahora no se puede. Porque yo veía desde mi adentro que en realidad mi madre se esforzaba para obtener las cosas de la casa. O sea, llegó un punto en donde en un principio existía el padre proveedor, que llegó a un punto en donde no alcanzaba con lo que generaba y tuvo que salir la madre a buscar trabajo. Me llevaba junto con ella, ¿me entiendes? Entonces, necesidades, siento que nunca tuve, es decir, necesidades como de querer algo. Porque de mi madre, de cierta forma, siempre se encargó de suplir esas necesidades con amor, con cariño, con una frase gentil, con... Porque digo, los tiempos no eran de abundancia. Yo, o sea, si me pongo a analizar cómo fue mi infancia, yo digo, mi infancia no fue fue abundante de cosas. Que hasta ahí vivíamos en un espacio bien reducido, no teníamos de todo, ¿me entiendes? Yo tuve el privilegio de crecer en un campamento, creo que ya lo he mencionado en otros episodios. Y eso en parte no nos creó la ilusión, pero sí nos dio las mismas oportunidades de las familias de gente que estaba por encima, digamos, en educación o en cargos, en este caso de mi padrastro, que era en ese momento el esposo de mi mamá. Entonces mi casa, además que nosotros siempre hemos sido muy ordenadas, mi casa siempre ha sido muy bonita, porque, bueno, no sé si es también porque yo tengo TOC y eso a mí el orden siempre me gustó y no sé si por ahí hay alguien que sin diagnosticar de lo quien lo herede, pero nuestras casas siempre fueron bonitas y siempre nos gustaron. Las cosas no necesariamente tenían que ser costosas, pero sí deberían estar cuidadas. Y nuestra casa tiene que ser nuestro reflejo en ese sentido. Y siempre fuimos así, mi casa siempre fue bonito.
Y vivir en el campamento significaba tener las mismas oportunidades, porque había un solo colegio. Y ahí íbamos todos, desde el hijo del ingeniero hasta el hijo del limpiador. Y mi padrastro tenía un cargo medio, ¿sí? Vamos a poder... primero fue supervisor, después fue gerente, o sea, como coordinador, o sea, se jubiló siendo coordinador, no tenía un mal cargo, pero no era el jefe de ingeniero, me explico. Entonces, pero iba yo a la misma escuela que el jefe del campamento, por ejemplo. Recibí la misma educación, tenían los mismos profesores. Y tenían las mismas oportunidades, y en diciembre la empresa, que era una empresa estatal, pero era antes de que llegara el chavismo, era autónoma, se llamaba Edelca, después la unificaron y la volvieron nada, lamentablemente. Todos en diciembre recibíamos el mismo regalo de Navidad, todos los empleados. Entonces no había diferencias, entonces yo no noté esas diferencias. Las notaba cuando me decían tú, pero porque tú crees que eres rica, o porque la plata sale, o porque yo, por ejemplo, quería unos zapatos que estaban de moda y sí, me los compraban, pero me compraban las copias. Claro. ¿Me explico? Sí, ya. No me importaba, no me importaba. Pero porque tampoco he sido de llevar mucha moda ni nada. De hecho, me maquillo poco. Yo soy lo contrario a la venezolanidad. Tampoco es que era muy de maquillarme. Y como tengo el cabello liso, entonces no me lo aplanchaba ni me lo secaba. Ese concepto de Miss Venezuela nos coló muy adentro a las mujeres venezolanas, y mis hermanas se paraban muy temprano a alisarse el pelo y a peinarse y maquillarse, y a mí eso me daba flojera. Oye, ¿y cuál es tu pensamiento con respecto al dinero? Porque fíjate que Ay, a mí el dinero me encanta. yo te digo, en base a mi historia que te estaba contando anteriormente, yo crecí con la idea de que el dinero cuesta, de que cuesta ganarse el dinero y de que cuestan las cosas, ¿cachai? Y de ahora de adulto, eh, bueno, cuando entré al tema laboral, cuando terminé mis estudios y comencé a trabajar, fui bastante quisquilloso con el tema del dinero. O sea, fíjate que pasé de recibir algo, o sea, un salario muy bajo porque hacía cobertura, trabajaba turno extra, no sé, vendía ciertas cosas, no tenía como un trabajo formal, a pasar a un trabajo profesional bien remunerado, en donde no sabía qué hacer con tanto dinero, porque en realidad siempre trabajé, o sea, siempre viví en base como a lo justo, ¿me entiendes? Como que no alcanzaba para tener grandes cosas, pero llegó un momento en donde recibí dinero y no sabía qué hacer con él. Pues yo sentía todo lo contrario, a mí me parecía que generar dinero era fácil, porque estando en el campamento, y eso lo comenté también en uno de los anteriores episodios, a mí se me ocurrió una idea de negocios brillante, creo que fue en el episodio del fracaso. Yo siempre he tenido un espíritu emprendedor, nunca me he quedado quieta y siempre me ha gustado la plata. Me encantan las monedas. Ahorita voy a hablar de esa cosa de como las viejitas, que me encanta tener el monedero y la monedita. Me encantan los centavos, me encantan las monedas, me encantan. Y esa idea de negocio era única porque al vivir en un campamento había una sola cosa de cada renglón, un solo supermercado, una sola escuela para todo el campamento, una sola cosa. Y yo le dije a mi hermana, vamos a hacer payaso de fiesta. Y animamos todas las fiestas habidas y por haber. Mira, yo esa época renové mi guardarropa, me compré zapatos, o sea, le prestaba plata a mi mamá, recuerdo haberle prestado plata a mi mamá. O sea, y me dije yo, esto es fácil, trabajar es fácil, solo necesitas una visión, saber qué es lo que tienes que hacer con la idea y llevarla a cabo. Y así he sido toda mi vida. Incluso en los momentos más difíciles financieramente, siento que el dinero va a llegar, que nunca me va a faltar. Y así ha sido. Me estresa es que los demás a mi alrededor no piensen así. Fíjate que yo eso lo pude lograr con el tiempo. Es decir, cuando me vi en ese lapso de que podía generar ingresos, mi espíritu de, o quedó ser un ser abundante. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sabía. Siento que al igual, por ejemplo, quizás tú naciste con ese espíritu emprendedor. Y yo te digo, yo haciendo recuerdo para atrás, yo hice muchas cosas para generar dinero, pero no sabía el por qué lo hacía, ¿me entendí? Igual me gustaba el generar dinero, sabía que mi familia no me lo podía entregar, así que lo comencé a generar yo.
a la larga aproveché las herramientas que había tomado en la universidad, estando en el primer trabajo, para comenzar a crear. Yo creo que ahí se partió como esa chispa de querer hacer algo. No tenía un nombre, no sabía lo que era, pero de a poco fui como descubriendo. O sea, yo hubiera estado muy feliz si lo hubiese sabido como tú. Pero en el camino no lo sabía, porque bajo mi estructura de cómo fui creado, de la resonancia que tenía sobre el dinero, nunca mis padres, o nunca vi a mi alrededor, más que nada, más que echarle la culpa a sus padres, o a mis padres principalmente, siempre, no vi algo que me impulsara a salir de ese espacio, a querer algo mejor, a proyectarme, a comprender que en realidad es la concepción que tengo actual con respecto al dinero. Para mí el dinero es energía. Soy Bueno, abundante, por lo tanto lo puedo crear, ¿me entiendes? tú conociste a mi hija y ves que mi hija es elocuente y habla muy bien y va a tener 14 años. Bueno, así era yo. Me Ya. gustaba la historia, la política, me gustó siempre lo que estudié, obviamente me gustó siempre. Y yo sabía que no era pobre. Hay algo que se llama el Latino Barómetro. Y hay una que es una encuesta que se hace en toda Latinoamérica. Y hay algo parecido que se hace también en Venezuela. Y la concepción de pobre que la gente tiene no es la adecuada. Mira, para tú ser pobre, no tienes que tener, o sea, no puedes no tienes baño. Según la Ya. encuesta, Eso es como segunda infraestructura. sí, no, y no solo la infraestructura. Hay un video muy bueno de un TED, ¿sabes? Las charlas TED. ¿Mm? Se llama así algo como ¿Cómo pensamos los pobres? De una Ok. argentina, que me pareció maravilloso, porque la gente piensa que la gente es pobre porque quiere, y no es cierto, no es pobre porque quiere. Hay muchas cosas que influyen en las oportunidades, la equidad, o sea, porque la igualdad es imposible. La igualdad para mí es imposible. Uno no es igual al otro, nadie es igual a nadie, nadie tiene las mismas capacidades, nadie piensa igual a nadie, somos diferentes en género, en sexo, en muchísimos aspectos. Entonces nos quieren igualar a juro. Y creo que la única igualdad posible, esto lo dice Carelli Espinosa, claro. Y lo dicen muchos filósofos también. Mises, Hayek y muchos economistas también lo dicen. Que la única igualdad posible es ante la ley. Lamentablemente a veces no se cumple, pero nosotros solo deberíamos ser iguales ante la ley. Por eso es que la ley está representada por una figura que es ciega, porque no debería ver a quien juzga. Y la gente tiene una concepción de ser pobre muy loca. Piensa, ay, soy pobre. Y no, no eres pobre. Eres clase media, baja. Quizás eres clase baja, pero no eres pobre. Un pobre tiene un hueco en el piso para hacer necesidades. Una letrina. Tiene piso de tierra. A veces no conoce más allá de su barrio, porque cuando hice trabajo comunitario había niños que nunca habían salido de su barrio, nunca. Veían la ciudad, porque en Venezuela muchas, sobre todo en Caracas, muchas zonas populares están hacia arriba, en cerros. Las zonas populares Y habla acerca como de donde hay mayor cantidad de pobreza, dices tú. sí, Ok. a veces son hacia arriba. Entonces tú ves la ciudad desde arriba, nunca la habían visitado y estaban a 10 minutos. Nunca habían salido de ese entorno de violencia, de pobreza. Entonces, eso es ser pobre, según el Latino Barómetro, según muchos Ya. aspectos filosóficos y políticos, según mi profesión y según lo que estudiamos los politólogos y muchos filósofos y economistas. Entonces, nunca sentí que era pobre, aunque me lo repitiera. Por eso es que siempre me estresó la relación del dinero de los demás, no la mía. La mía siempre estuvo en paz. Y creo que por eso de adolescente fui capaz de generar dinero y de saber dónde habían ver las oportunidades de negocio. Y no fui más allá porque no me dejaron, ¿sabes? A mí me tenían así también muy controlada de adolescente. Me hubiese querido que me hubiesen dado más libertad en ese aspecto. Quizá hubiese generado mucho más de lo que generé. Y cuando yo decidí emprender, siendo ya mamá, dije voy a emprender y emprendí y ya. Entonces, como si, o sea, no es fácil, es una montaña rusa, sobre todo en Venezuela. Pero ya lo decidí y lo hice, porque había que hacerlo y punto. Oye, Care, y conversando un poco más con respecto a lo que tiene que ver relación con el dinero, el éxito, ¿tú crees que existe una tendencia como, o sea,
una tendencia como humana de externalizar el éxito hacia afuera, es decir, yo tengo buena relación con el dinero porque tengo un auto, tengo un carro, tengo ropa de marca, o quizás se prefiere en realidad tener como un enfoque más de estabilidad, prudencia, perfil bajo. Mira, me acabo de acordar una frase que decía una de mis viejitas. Cuando hablo de mis viejitas, hablo de mis tías abuelas, Ah, ok. del lado materno. Eran, porque mi abuela murió cuando yo era muy joven, entonces yo tuve como una Power Ranger abuela. ¿Ya? Las tres hermanas que quedaron de mi abuela se convirtieron en la superabuela. Eran Yo como tenía las chicas superpoderosas. algo así, pero una me servía, o sea, a las tres le pedía diferentes consejos. Y una de ellas, que se llama Luisa, que de hecho compartía cumpleaños con mi hijo Guille, el mismo día, ella siempre decía, vive donde la gente tenga más que tú. Yo nunca entendí por qué decía eso, me parecía clasista o qué sé yo. Pero es verdad, en parte, cuando la gente tiene más que tú no te tienes que preocupar porque si tú te compras algo, porque nos pasaba en el campamento, muchas veces de esas empresas que tú compras las cosas a cuotas y te lleva el camión los muebles. Bueno, mi mamá hacía eso porque le gustaban las cosas, la casa bonita, entonces ella compró unos muebles a cuotas, me acuerdo, y recuerdo que al campamento entró un camión a entregar los muebles. Y a los 5 minutos, los vecinos, para ver qué carrizo habíamos comprado. Llegaban a la casa Sí, a a visitarte, a chismosear. ver, ajá. Y eso me parecía terrible. Y mi tía Luisa decía siempre eso. Vive donde la gente tenga más que tú, porque vas a evitar eso. Los chismosos, las envidias, porque eso son malas energías de gente que cree que tú tienes más éxito por tener más cosas. Y no necesariamente. ¿Sabes que la frase de tu tía abuela, ¿cierto? Sí, Eh, Me hace sentido, pero no con el tema del vivir. Fíjate que cuando yo quise comprender un poco mi relación con el dinero, una de las frases que escuché que me las nombraron fue como rodéate de gente que tenga más dinero, porque bueno, vas a es algo saber, parecido. porque vas a saber cómo piensan. Fíjate que Ajá. mi concepción del dinero se transformó cuando me empecé a rodear de gente que sí tenía más dinero que yo, que tenía más cosas que yo, que pasé de un emprendimiento a gente que tenía empresas, que tenía negocios, para comprender cuál es su relación con el dinero y cómo piensan. Y es un mundo totalmente diferente al que yo había vivido. Yo tuve la fortuna de que una de mis superabuelas era empresaria. Y fue empresaria en una época donde las mujeres no eran empresarias. Porque mis dos bisabuelas y mi abuela paterna, cuando enviudaron, se tuvieron que o volver a casar o pasar trabajo. Porque las mujeres cuando enviudaban quedaban en la calle. Porque no sabían hacer nada más allá de ser ama de casa. Porque no las dejaron ser más que eso. Hablo de los años 40, 50. Eh, y ella fue diferente. Ella se casó y heredó la empresa, enviudó, heredó la empresa de su esposo. Y en vez de echarse a llorar, venderla o sentarse a ver cómo se perdía ese patrimonio, dijo voy a aprender. Y aprendió. Y hasta el último día de su sanidad mental dirigió esa empresa con éxito. Duró un montón de años. Me va a poner sensible porque lamentablemente ella un día salió y se perdió. Y ese día no sabemos exactamente qué le pasó. Y dejó de recordar. O sea, no sabemos si fue demencia, si fue Alzheimer o si fue algo traumático que le pasó. Pero hasta ese día pudo dirigir su empresa. Y mi familia se dedicó a cuidarla. Pero su empresa duró muchísimos años dirigida por ella y duró hasta que ella tuvo más de 80 años dirigiéndola. O sea, ella tenía más de 80 años y todavía la dirigía. Y entonces todos los consejos de emprendimiento financieros o económicos, yo se los pedí a ella. Entonces yo tuve un referente. ¿Ya? María también fue una mujer que tuvo una relación con el dinero muy buena, porque María se le murió su mamá muy joven. O sea, mi mamá y a sus hermanas perdieron a mi abuela siendo ellas muy jóvenes, porque si yo tenía 6 años, mi mamá tenía 26.
cuando mi abuela murió. Y María apenas llegaba a los 20. Entonces yo vi a María surgir, vi cómo terminó los estudios, vi cómo empezó a trabajar, vi cómo se compró sus propias cosas, sus carros, su casa, o sea, ¿sabes? Y yo nunca escuché a María decir que no puedo o que soy pobre o que la plata crece de los árboles, ese tipo de cosas nunca, nunca. Y siempre hemos hablado de esa relación del dinero que tenemos en común las dos. Como María, yo siento que María es mi mejor amiga, más que mi tía. Este, y, porque María es mi tía materna, es hermana de mi mamá. Y la relación con el dinero que ella tiene es muy parecida a la que tengo yo con el dinero. Claro. El dinero va y viene, tú lo produces. Siento que es una energía también. Y que tú también la tienes que llamar, tienes que liberar espacio para que llegue. Y ahí algo que me enseñó la trilogía, que fue un regalo extra, por ejemplo, que cuando yo siento que estoy como trabada, cuando siento que no tengo suficiente energía para producir dinero, que me cuesta, no sé, conseguir trabajos, porque soy freelance, o sea, yo trabajo por mi cuenta. Tengo muchos trabajos a la vez, pero no siempre todos al mismo tiempo. O sea, hay unos que es por temporada, a veces es por crisis política, a veces es ahorita con el mundial tengo muchos artículos pendientes, o sea, eso depende. Como ser freelance es que cada cliente te llama cuando quiere. Entonces a veces hay periodos como secos, de sequía, o sea, de meses que nadie me llama. Entonces yo, bueno, hago mi lista. ¡Ay! Tengo, la verdad sea por delante, ¿qué tengo pendiente por cerrar? Recuerdo Entonces ese ejercicio de ¿qué me está trabando? ¿Cuáles son en qué me estoy trabando? ¿Le debo plata a alguien? O sea, anoto, bueno, si le debo plata a alguien, me pongo una meta. ¿Cuándo voy a saldar esa deuda? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo puedo liberarme de ella? Entonces lo anoto y lo cumplo. Tengo un closet vuelto nada, necesito limpiarlo, regalar las cosas que no uso, liberar espacio para que entren nuevas cosas. Y con el cambio de país yo aprendí a ser minimalista, porque tú no tienes idea de las cosas que uno guarda. Cuando me mudé a mi país, yo recuerdo haber volteado gavetas en bolsas así de ya no quiero revisar más nada, pues todo va para la basura. Me estresaba horrible porque era tanta la tontería que uno guarda. Entonces yo ahorita no guardo nada. Yo todos los años, 2 veces al año hago limpieza en mi casa. ¿Qué cosas no usas? ¿Qué cosas van a regalarse? ¿Qué cosas van a venderse? ¿Qué cosas van para la basura? Hago tres espacios distintos. Y así enseño a mis hijos. 2 veces al año hacemos eso. ¿Qué juguetes vas a regalar? ¿Qué juguetes vas a regalar? ¿Con qué juguetes vas a...? Yo hice una caja de juguetes que se van a guardar, no sé, para mis nietos o para lo que sea, pero los guardé. Son juguetes de colección, juguetes que tienen un recuerdo muy, muy, muy especial y es una cajita. Una cajita, no es una caja, una cajita. Y cada cierto tiempo limpio. O sea, si es sábana, si es paño, si es ropa que no uso, más de un año sin ponerme, fuera. O sea, sin pensarlo mucho. Y libero espacio, y libero energía, libero carga, siento que también me quito obstáculos. Y eso me ha ayudado muchísimo también a avanzar y y no es superstición, no es magia, es energía. Es energía, la plata es energía. Yo creo que para explicarle un poco a la gente de lo que está hablando Carelia, hay un ejercicio que tiene que ver con cuando las cosas no sientes que están trabadas, que no están fluyendo, cuando la vida se te viene, o sea, tienes que tomar decisiones y la cosa no fluye, no se te pegan los programas del computador, no puedes hacer ese llamado importante que tienes que hacer. Es en esos momentos sentarse a reflexionar sobre cuál es la situación que me tiene trabado en este momento, que no me permite fluir. Y es ahí donde comienzas a observar que no tiene que ver con lo que estás haciendo, sino que tiene que ver con lo que estás haciendo. Y desde ese punto de vista, poder comenzar a liberar y comenzar a realizar acciones. Por ejemplo, para Carelia, el tema de ordenar.
Yo me siento también muy identificado porque yo me he cambiado de casa varias veces ya. Y sí, en periodos de menos de 1 o 2 años soy un acumulador, ¿me entiendes? Y yo con los cambios de casa que he hecho he podido ir soltando un poco esa energía trabada. Al final toda cosa que fui guardando, siento que era como energía que tenía ahí, almacenada y estancada. No sé si te sucede lo mismo. Yo al menos Sí, eso, yo eso es lo que digo, he podido esto lo observar. puede usar mejor otra persona, esto lo puedo aprovechar a otra persona en vez de estar en mi casa llevando polvo. Esperando un momento ideal, los momentos ideales nunca llegan, te los pierdes, o sea, el momento ideal lo creas. Eso es que me voy a poner el vestido cuando sea el... No. Lo único que sí tengo guardado es una botella de champaña que me voy a tomar cuando caiga el chavismo. Pero eso es otra cosa. Pero los vestidos, la ropa, eso de estrenarme, ay, me voy a estrenar este par de zapatos cuando sea, no, me los estreno, porque se dañan guardados. Oye, Entonces, oye, dime. no, eso hay que usarlo y moverlo. Bueno, yo soy una viejita en cuanto a las monedas. Amo los centavos. La moneda de curso legal en Ecuador desde el 2000 es el dólar. Oficialmente Ecuador se dolarizó en el año 2000. Así que cuando yo llegué en el 2015, ya aquí era normal usar el dólar. Oye, tengo una consulta sobre eso, porque me acuerdo cuando fui de viaje, es algo, mira, aparte de lo que estamos conversando, pero ¿ustedes utilizan el centavo, los centavos que dan son ecuatorianos o utilizan el centavo norteamericano? Las Porque tengo un mix monedas, de monedas. las monedas son ecuatorianas. O sea, dicen dólar, pero son ecuatorianas. La funde el banco ecuatoriano Ah, ok. y Sí, son con caras ecuatorianas. O sea, no las puedes usar en otros lados. En Estados ya. Unidos, por ejemplo. Ah, sí, hay también de Estados Unidos. Sí hay, los hay. Sí, porque recuerdo Pero haber es un recibido un mix. mix de monedas. Sí, es un mix. Es un Ah, ok. mix. Y eso está Cierro paréntesis. autorizado. Eso está autorizado. Porque es muy costoso, porque es una importación de billetes. Ecuador Claro. tiene que comprar los billetes. Y de hecho, el billete que circula de más alta denominación en Ecuador es el billete de 20. Un billete de Ah, 50 o de 100 es así como raro. Te lo reciben como turista en los hoteles, en los bancos, pero en un supermercado te hacen 1000 chequeos, te anotan en un papel, notan el serial del billete. O sea, pero a mí me encantan las monedas. Y en Venezuela, por la inflación, las monedas escasearon. Porque o sea, era muy costoso. El autobús incluso se pagaba el transporte público con billetes por la inflación. Dejaron de circular monedas. Y yo aquí, cuando llegué, ay, o sea, qué felicidad cargar mi monedero. Yo amo los centavitos. Porque aquí las cosas pueden costar $1.03. $1.04. Entonces yo saco mis 4 centavos. Mira, aquí están los 4 centavos. Amo eso. Amo las monedas. La gente las desprecia. Y no entiendo por qué. O sea, no hay que despreciar el dinero. El dinero es fruto de tu esfuerzo. Hay gente que ve el dinero como algo sucio, como algo feo. Y no. Eso depende de la procedencia también, obviamente. Si tú te dedicas a algo sucio, a algo feo, obviamente es un dinero que está manchado de, no sé, de lo que hagas con él. Pero si es fruto honesto de tu esfuerzo, de tu trabajo, el dinero es honesto. Entonces, ¿por qué el dinero no es ni bueno ni malo? Es como lo produces. Si dañas a la gente en el proceso, si la producción del dinero daña a alguien, o sea, no lo sé. Yo veo el dinero como algo bueno y la gente a veces lo ve como algo sucio, como algo feo. Y eso también y yo creo que es algo muy del latinoamericano, de ver el dinero como algo malo. Hablar de dinero, hablar de cuánto ganas, hablar de ese tipo de cosas es tabú en muchas sí, pero fíjate zonas. que principalmente a gran parte nos sectorizan dependiendo desde dónde provenimos. Es decir, Ah, siempre hay un espacio en donde existe la gente que tiene dinero y los que no. El gobierno o los gobiernos en general también separan a la población entre los que tienen y los que no tienen. Son los empresarios contra el obrero. Entonces, de por sí existe ya una estandarización de lo que somos. Fíjate, no, y los sin decir estratos, palabras, clases sociales. sin decir nada, ya tenemos una etiqueta. Y bajo Uh-huh. esa etiqueta comienzan nuestras creencias. Ay, no, hay que Eh, librarse de eso. sí, o sea, yo digo, al menos para mí fue esa transformación de creer que vivía quizás en escasez, que el dinero no era para mí, ¿me entiendes? Todas esas creencias limitantes fue las que fui rompiendo a través de los años. Y comprender que al final
era energía, ¿verdad? Lo que estaba haciendo. Yo en este momento me considero una persona súper abundante, capaz de crear lo que fuese, ¿me entiendes? A través de mis herramientas, mis conocimientos, el apoyo entre las personas, que también he aprendido eso. Así que, claro, siento que es el momento de comenzar a derribar esos mitos y creencias de lo que creemos que es el dinero. Las sociedades latinoamericanas se parecen mucho en ese sentido. Eh, en Venezuela era muy cómico porque yo, aunque nací en Caracas, yo no estudié en Caracas. Yo estudié en el campamento en el sur de Venezuela. Mi educación fue muy buena. Pero la pregunta en Caracas oficial para saber de qué estrato eres o de qué clase o lo que sea era, ¿dónde estudiaste? ¿En qué colegio estudiaste? Y yo, como, no, yo estudié en Edelca. O sea, y la gente, pero mucha gente sufrió porque no, que yo estudié en el San Agustín o yo estudié en el no sé qué, en el Teresiano, en el Francia. Entonces, en la universidad, a pesar de que yo estudié en una universidad pública, se veían esas diferencias cuando la gente se preguntaba entre sí, ¿dónde estudiaste? Y cuando hablo con mis amigos colombianos, hablan de estratos, estrato 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es por zonas, donde vives, o sea, aquí en Ecuador. Y yo una vez le pregunté en confianza a un amigo por qué no salía con fulanita si se veía que le gustaba y ella le gustaba a él. Y me dice, es que no, somos de clases distintas. Pareciera que no tienen esa de que aunque yo gane dinero, aunque yo ya sea profesional, aunque tengo que vivir en la misma zona, tengo que ser, o sea, es como que no voy a pasar de estrato nunca. Ok. Sí, voy a siempre, por mis orígenes, siempre voy a pertenecer aquí. Y una de las cosas, de las ventajas que creo que me dio la Venezuela democrática, que logré vivir de bromita, así, la viví, pero poquito, ¿Ya? fue que la movilidad social era inmensa por el boom petrolero. Tú te podías mover de un estrato a otro con facilidad, porque había mucha plata en la calle. Eso es antes de la llegada del chavismo. Y si tú te forzabas, porque mis abuelos eran de una zona que se llamaba La Pastora, mis abuelos maternos, y llegaron a moverse. Mi abuelo de ser obrero llegó a ser un dueño de una empresa de vidrios que fabricaba vidrios y espejos. Y ese ejemplo me quedó a mí muy marcado. Y no solo en mí, en sus hijas, mi mamá y sus hermanos. Porque mis abuelos no, creo que mi abuelo llegó a sexto grado, mi abuela igual, pero sus hijas llegaron a la universidad, todas, y sus nietas también. Entonces, la movilidad en Venezuela era relativamente fácil. Ya el chavismo hizo que el resentimiento, el odio al que tiene más que tú, las etiquetas, que ser pobre es digno. Y no. Ser pobre, mira, tú puedes ser muy digno y todo, pero la pobreza como tal no es digna. No es digno, no es digno que tú vivas en malas condiciones, no es digno que no tengas para comer, no es digno que tengas un hueco en vez de taza o baño, no es digno. Y eso es lo que los gobiernos no han entendido, que el dignificar la pobreza es dignificar condiciones terribles de vida para mucha gente. Y aunque suene muy de derecha este discurso, no soy, o sea, yo me considero liberal, pero siento que hay que también tener su parte social. Y la izquierda, el comunismo, se ha tomado libertades o se ha tomado conceptos como la humanidad, como la bondad, pero juega con la caridad. Y no hay cosa que yo deteste más que la caridad. La caridad puede hacer mucho daño. La caridad cuando se lleva mal. Porque una cosa es los programas sociales que nosotros, por ejemplo, en el GAP, fomentamos y apoyamos, que son programas para la enseñanza o para que las familias estén cómodas, por ejemplo, cuando están pasando un percance de salud. Pero otra es regalarle la plata para que no trabaje. ¿Me explico? ¿Sí? Eso hace que la gente no valore el dinero. Y eso es lo que hizo el chavismo en Venezuela. Más que nada de otorgarle herramientas a la gente para poder sobrellevar las cosas, más allá de darle las facilidades para que vivan sin el menor esfuerzo.
Exactamente. Entonces yo conocí mucha gente en Venezuela, no, yo prefiero no trabajar porque me dan 4 bonos en vez de un sueldo mínimo. Con 4 bonos se resolvía la vida y no trabajaba. Y eso era plata, ¿quién pagaba eso? Porque siempre hay alguien que paga, nada es gratis, nada es gratis. Eso sí lo tengo claro. Nada es gratis. O sea, siempre hay alguien que lo paga. Esa es otra, no sé si es una creencia limitante, no lo sé, pero por ahora es lo que creo, que nada es gratis, que siempre hay alguien que lo paga. Y si no lo estás pagando tú, tienes que valorar. Oye, con tus palabras, Care, yo quisiera hacer una pregunta a la gente, ya que nos queda poquito del episodio. Principalmente una pregunta que puede ser bastante poderosa, que va muy relacionado a lo que hemos conversado el día de hoy, que tiene que ver con el dinero, el éxito y la autovaloración. La pregunta creo que es la siguiente. Dice, ¿cuál es el precio que te estás cobrando a ti mismo en energía, en horas de sueño, en tiempo con tus hijos o en salud mental por buscar un éxito que quizás no te pertenece? Invitamos a todos los oyentes también a escribir en una hoja en qué parte de su éxito actual es auténtico y qué parte es para impresionar a otros. Algo que quieras decir. Eso va a estar entretenido y complejo a la vez. A mí eso me costó, bueno, lo hablamos en parte en el episodio del fracaso. Desde ahí yo no impresiono a nadie. Es agotador. ¿Algo que quieras decirle, Care, a la audiencia antes de despedirnos el día de hoy? Hoy te dejo esa reflexión final a ti. La reflexión final. Hoy hemos conversado acerca de lo que somos, hemos conversado acerca de lo que sentimos. Siento que el dinero tiene que ver con una forma en que percibimos la vida. Nos tenemos unas etiquetas desde que nacemos, queramos o no, de lo que comprendemos de lo que es la realidad. Parte de nuestro viaje a través de la vida es comprender que no somos etiquetas. Es sacarnos el velo de los ojos de lo que estamos, de lo que creemos que es real y comprender a través de nuestros sentidos, comprender a través de nuestras reflexiones, nuestros propios pensamientos acerca de lo que realmente creemos y valoramos a través de nuestro pensar, a través de nuestros valores y de lo que la vida nos va enseñando día a día. Así que quítense el velo de los ojos, no somos lo que creemos ser. Somos puros, somos auténticos, el dinero es energía. Pero eso principalmente. ¿Algo más con lo que quieras completar, Karen? Estoy de acuerdo contigo, hay que quitarse las etiquetas. Y me disculpan un poquito rabia, porque es que lo único que a mí me da rabia en esta vida es el chavismo. Y por eso he evitado por completo los episodios sobre política y sobre hablar de eso, porque es desatar los demonios dentro de mí. Y no es que no los quiera soltar, pero es muy feo lo que se siente. Y yo prefiero estar en paz, sentir amor y fluir y generar, porque odiar es muy feo. Agradecemos a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Karen, muchas gracias por compartir tu experiencia. Todos nuestros oyentes, un gran abrazo. Síganos a través de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Vean nuestros videos. Estamos también en Spotify. Así que síganos. Recuerden que falta solo un capítulo para cerrar esta temporada. Denos feedback para poder seguir avanzando. Denos ideas. ¿Qué les parece mal? ¿Qué les parece bien? La idea es crecer en comunidad. Así que un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chau.